Nunca imaginé encontrar esta energía en una ciudad como Ior, una mezcla variada de ferias, eventos para niños, música en las plazas y calles que en verano se llenan de vida. Durante el día aparecen actividades para grandes y pequeños, y cuando cae la noche, la ciudad se transforma. Las luces, los escenarios y la música crean una atmósfera que te envuelve. De repente, Ior deja de ser esa ciudad tranquila del mapa y se convierte en un lugar que sorprende y que se siente distinto. Así es el verano aquí, inesperado. Hay ciudades que uno visita por sus monumentos o por su historia, y hay otras que se disfrutan simplemente por cómo se viven. Ior, a mediados de junio, pertenece a esta segunda categoría. Basta caminarla para entender que el verano la transforma. El buen clima invita a salir, a pasear sin rumbo fijo, a sentarse en una plaza y dejar que la ciudad te transmita esa alegría. Las calles peatonales del casco antiguo se llenan de gente haciendo vida social, familias en los parques, jóvenes conversando en terrazas, niños corriendo entre fuentes y escenarios improvisados, y así van apareciendo los planes culturales y festivales que van abundando en una sensación constante de actividad que hace de Ior, a mitad de año, que parezca vivir en una fiesta permanente. Y de las impresiones más agradables que tengo de esta ciudad es que no está tomada completamente por el turismo masivo. Aquí la mayoría de las personas son locales disfrutando de sus propios espacios. Eso cambia la energía, la hace más auténtica y cotidiana. No estás mirando una ciudad preparada para el visitante, estás viendo cómo una ciudad se celebra a sí misma. En medio de este ambiente veraniego me encuentro con una feria dedicada a la movilidad eléctrica. Hungría lleva años apostando fuerte por la industria automotriz y Ior es sede de una de las plantas más importantes de Audi en Europa. No es casualidad entonces que aquí aparezca un evento de este tipo, donde tecnología e industria se mezclan con la vida cotidiana. Al visitar la feria te das cuenta de que no es una exposición de autos eléctricos exclusivamente, ya que es un evento abierto al público, gratuito y con un ambiente familiar. Hay pequeños escenarios con música en vivo, zonas interactivas donde explican cómo funcionan nuevos modelos y espacios donde las personas pueden preguntar, tocar y hasta experimentar. Este evento se realiza en una de las plazas principales del centro de la ciudad y sorprende por la variedad de actividades relacionadas con las energías sostenibles. Incluso aquí vas a encontrar zonas deportivas improvisadas, donde algunos juegan baloncesto, mientras otros observan los vehículos. La ciudad convierte la tecnología en un encuentro social. Entre autos exhibidos y música constante se ven modelos experimentales y otros que pronto circularán por las calles europeas. Yo, que no soy un apasionado de los autos, termino disfrutando más del ambiente que la maquinaria. Incluso me animé a participar en un pequeño concurso de tiros libres de baloncesto, demostrando que una de mis virtudes no es ser jugador de este deporte.
evento automotriz que está todo el día, y horas más tarde regreso a esta plaza y me encuentro con una sorpresa inesperada, un Pontiac Firebird Trans AM, convertido en Kit, el famoso auto de la serie El Auto Fantástico de los años 80. Esta réplica fue una de las unidades construidas para recrear el vehículo de Michael Knight. Es hoy una pieza de colección que puede alcanzar valores cercanos a los $200.000. Volver a la feria tuvo entonces este premio, reencontrarme con un símbolo de infancia y cultura pop. Pero Ior no se queda del todo en la tecnología. A pocas calles el ambiente cambia por completo. Caminando hacia el río Raba aparece otra feria, esta vez más tradicional, con puestos de comida, cerveza y mesas largas, donde se organiza un gran picnic urbano. La ciudad combina modernidad e identidad sin esfuerzos. Para destacar también que Ior está toda conectada y en pocos minutos pasas de una feria tecnológica a un ambiente gastronómico y de allí a una vista panorámica del casco antiguo. El tamaño compacto de la ciudad y calles peatonales permiten vivir múltiples experiencias solo caminando. Es junio y los días son largos, por lo que la noche tarda en llegar. Cuando finalmente oscurece, la música toma protagonismo. En un mismo fin de semana o varios días seguidos, puedes escuchar propuestas locales húngaras y también ritmos internacionales, salsa, pop, música española, etc. Es esta Europa abierta que mezcla culturas con naturalidad. Húznak a hatások, a koldusta kopott a kabátja, de ma ő az éjszaka királya. Galléromat felhajtom, magammal így vitatkozom, és ott a jobbomon egy gazdag lánya. Si decides asistir a estos conciertos al aire libre, mi recomendación es llegar temprano, aunque las plazas son amplias. Las sillas son limitadas y cuando la música comienza, el idioma deja de importar. Lo que cuenta es la sensación de comunidad y de compartir estos espacios sin prisa. Lo que aquí les muestro son apenas algunos extractos de varias horas de música que quizás den para otra reseña exclusiva en un próximo capítulo. Son muchos los grupos y propuestas que aparecen en junio. Casi todos estos eventos son gratuitos y así Ior demuestra que una ciudad mediana puede ofrecer una agenda cultural intensa sin perder su calma. Ya de regreso al hotel, con la vista nocturna de un histórico palacio a la distancia, entiendo que este capítulo ha sido diferente. No recorrí templos ni museos, recorrí la vida cotidiana de Ior en primavera y verano. Y esta ciudad me enseñó que viajar también es observar cómo se vive en estos momentos. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Aún me quedan muchas historias por descubrir en esta ciudad húngara. Un saludo para todos, hasta pronto, chao.